Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido Edmundo, bienvenido a Alberto. El día de hoy, Edmundo y yo vamos a platicar con el licenciado Alberto Rodríguez. Vamos a hablar de una historia fascinante, como una familia de inmigrantes italianos pasó de ser comerciantes y prestamistas a convertirse en parte de los fundadores del Banco de Tamaulipas a finales del siglo XIX. Tomaremos como base la investigación del historiador Jaime Alberto Rodríguez, publicada en la revista Bloch de la Universidad Autónoma de Nuevo León, titulada De comerciantes prestamistas a fundadores del Banco de Tamaulipas, los Filisola de 1881 a 1904. Bienvenido, Alberto, también, como había dicho. Bueno, platícanos, ¿quiénes eran los Filisola y de dónde provenían? Antes que nada, pues muchas gracias y me siento muy halagado por compartir micrófonos contigo, Yuri, y con el mundo. Gracias. Y bueno, el tema que les expongo forma parte de una investigación mucho más amplia que tiene que ver con la historia empresarial de Tamaulipas. Eh, Se toma como marco historiográfico lo que se ha escrito en otras partes del país. Por ejemplo, los Filisola son parte de todo este universo de empresarios de la época del Porfiriato, que en sus orígenes son inmigrantes, llegan a México a través de un proceso de migración en cadena, recorren varias partes del país para establecerse finalmente en Ciudad Victoria. Hay una serie de hipótesis que señalan el por qué se establecieron definitivamente en Ciudad Victoria. Una de esas es que los contactos tempranos de italianos en Ciudad Victoria fueron quienes los invitaron a radicarse en Ciudad Victoria. Otra razón es que ellos estaban de paso hacia Estados Unidos. Como verán, Tamaulipas comparte frontera norte con el país del norte, que en esa época estaba viviendo un auge industrial, económico, financiero, etcétera. Y otra de las razones por las que se establecieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que queda en el centro del estado, fue porque vieron oportunidades de hacer negocios. Ellos traían una experiencia del sur de Italia. Ellos eran originarios, los Filisola, del pueblo de Torraca, en la provincia de Salerno, al sur de la península itálica. Ahí habían elaborado vino, habían elaborado la aceite de oliva, entre otros negocios, entre otros oficios, como ¿Siguen, también se perdón, dedicaron en tu natal siguen produciendo o Italia. ya no? No. ¿Mande? ¿Siguen produciendo o ya no? Se No, sigue- ya no, o sea, ya la familia ha tenido muchas ramificaciones y ha tenido una actuación en el medio político muy importante en la actualidad, pero en sus orígenes eran comerciantes que traían una experiencia de Italia y que otra de sus experiencias era elaborar artículos de cobre. Ok, bien. Y bueno, se trata, los primeros que emigraron a Ciudad Victoria, se tratan de Francisco Blas y Nicolás Filisola Gaitani. Ellos se agruparon en una comandita simple que consiste en la asociación empresarial entre parientes y aportaron un capital para llevar a cabo la razón social Filisola y Hermanos. Y la sede de sus negocios fue en lo que hoy es el 14 Hidalgo, en el centro de Ciudad Victoria, y el edificio de la compañía Filisola
hoy es la Pinacoteca Estatal. Qué interesante. Oye, ¿y por qué decidieron emigrar a México? Porque Italia estaba pasando por una situación de una crisis de alimentos. Se habían abaratado los precios de transporte en barcos y en Europa se hablaba mucho del cuerno de la abundancia que representaba México. Entonces, la migración italiana fue una de las más importantes oleadas migratorias que se sucedieron durante la segunda mitad del siglo XIX, y porque sus expectativas de negocios pues iban más allá del continente y querían expandirse, querían conocer nuevos mercados. Le apostaron a la producción de café en la zona de Tancanwitz, en San Luis Potosí, y de ahí pasaron a Ciudad Victoria, y luego también Ciudad Victoria les ayudó a tener contacto con sus paisanos comerciantes en Monterrey, Nuevo León. Qué Es, interesante. es muy interesante, por ejemplo, ese modelo de empresario. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, de la zona minera, digamos, todas las oleadas de empresarios y familias, muchas de ellas, como hemos platicado, de origen judeoconversos, trabajaban un modelo que se llamaba modelo de avío minero, en donde en lugar de arriesgarse únicamente a ser dueños de minas, que podían procuraban, se especializaron en ser en aviadores en el sentido del avío, ¿no? En donde se financiaban a los mineros proporcionando el crédito indispensable, el mercurio, el hierro, las herramientas, las mulas y alimentos. En cambio, a cambio de ello, pedían un porcentaje de la plata extraída. Este modelo de capital del riesgo fue vital para que minas como las de Zacatecas en Nueva Vizcaya fueran productoras. Y ese modelo que ponían no solamente lo hicieron en la mina, sino también se diversificaron económicamente, ¿no? Podían tener una flota de arrieros, podían tener la financiación de una mina, poseer una hacienda. Este modelo parece ser que es, digamos, paralelo o correspondiente a lo que hicieron las familias italianas, que llega y que es el centro de la tesis. Sería más o menos un modelo eh, continuo, digamos, de empresarios que venía ya desde hacía pues, varios siglos de Europa y se lleva, digamos, a través de ellos a Tamaulipas. No sé si sea correcta la observación. Sí, está en Tamaulipas, en Tamaulipas y en el resto del noreste de México se estaban dando una serie de condiciones políticas, económicas y sociales para que no muy pocos empresarios de origen extranjero echaran raíces en los negocios y fructificaran entre 1890 y 1910. Y bueno, la región del noreste, donde se ubica Tamaulipas, pues va a tener un auge económico similar a otras regiones del país, como es el Gran Norte de México, el sur del país y otras áreas de nuestro territorio. Qué interesante, Alberto. Oye, estos Filisola llegaron con capital, o sea, ellos eran ricos o se hicieron ricos aquí. Digo, con lo que dice el mundo, ¿no? Con este concepto de que los empresarios en el norte de México, o en el noreste también principalmente, se desarrolló ahora sí que esta personalidad, ¿no? Empresarial. Bueno, es una muy buena pregunta que se ha manejado en otras partes del país para ver otros ejemplos de empresarios extranjeros. Es el caso de del investigador e historiador Sergio Valerio Ulloa, que en Jalisco ha llevado a cabo una serie de estudios sobre empresarios, y él dice que empresarios como los que yo estudio,
pues llegaron con los bolsillos vacíos, pero con pero llenos de ideas en la cabeza para hacer negocios. Entonces, una manera en la que se podían capitalizar era casándose con las señoritas de la alta alcurnia de Tamaulipas, que eran hijas de los más acaudalados hombres de negocios y de políticos prominentes. Entonces, los Filisola llegaron sin ningún centavo, pero se dedicaron a prestar dinero con lo poco que traían, invertían y también prestaban dinero, se les podía pagar en especie también, y también así controlaban las cosechas de isle de lechuguilla, el aguardiente de caña, el piloncillo. Entonces, en términos a grandes rasgos, pues ellos venían a hacer la América como los españoles, como otros grupos de extranjeros y que pues no traían nada en sus bolsillos y que pronto se capitalizaron y lo canalizaron a otras áreas de inversión, como es la banca, la industria, la agricultura, la ganadería y las finanzas. Pues, ¿qué te puedo decir? Ellos prosperaron y Francisco Filisola Gaitani mandó a traer a su hijo Juan Filisola Brandi en 1892, y en 1895 se casa con la señorita Juana Pierre Cárdenas y eso hace que pues la confianza, el crédito y el compadrazgo pues hace que fluyan los capitales. Interesante. Entonces, por ejemplo, la familia Filisola estableció, como se hizo también en el noreste, desde el virreinato, de que era, si se estableció como una familia monogámica, es decir, que era una familia cerrada en términos de con quién casarse, salvo aquellos matrimonios convenientes, digamos, para que se pudiera fortalecer la familia, o los Filisola fueron abiertos y no existió ese sistema cerrado, digamos, de familia que pueda ser inclusive visto en la actualidad. ¿Cómo fue el sistema? Si fue cerrado o abierto su estructura familiar. Eh, ¿Me puede repetir la pregunta? Lo que pasa que no se escucha. eh, Ah, sí, sin problema. Una de las cuestiones que favorecieron mucho al fortalecimiento de familias que llegan, digamos, desde el virreinato es que eran familias cerradas, monogámicas, que se casaban con parientes o familias cercanas ¿por qué lo hacían? Para que no se dispersara lo que se iba produciendo y se siguiera conservando y creciendo, digamos, el patrimonio familiar, salvo que se ampliaban con casamientos estratégicos o necesarios o convenientes para las familias. ¿En el Exacto. caso de los Filisola fue lo mismo o fue abierto? ¿Cuidaron ese sistema familiar o realmente fueron abiertos a cualquier oportunidad personal de cada uno de sus miembros? Bueno, pues es otra interesante pregunta y le puedo responder que ellos fueron invitados por unos paisanos que tempranamente se habían establecido en Ciudad Victoria. También eran italianos, y la hija de uno de estos se emparentó a través del matrimonio con Juan Filisola Brandi. Bueno, no y sí están cerrados porque el matrimonio con Juana Pierre Cárdenas, cuyo padre es italiano, al igual que Francisco Blas y Nicolás, eh, eso les abre el panorama para que se vayan asociando
para que tengan vínculos comerciales con prominentes políticos y hombres de negocios tamaulipecos de origen mexicano que tienen gran arraigo en Ciudad Victoria porque pertenecen a las familias de Abolengo de la capital del estado. Entonces, no es una familia que está abierta porque en el transcurso de las generaciones vemos que se van emparentando con otros linajes, tanto con origen europeo como de origen mexicano. Entonces se puede decir que ellos se abren completamente y los lazos de parentesco pues ayudan a que crezca los negocios y entre otras cosas, cuando se emparentan con otra familia, no solamente hacen negocios, sino también hacen obras de infraestructura en sus diferentes empresas, porque ellos se van a colocar como hacendados mayoritarios del centro del estado y van a tener oportunidad de codearse con el hijo del expresidente de México, Manuel González. Qué interesante. Bueno, lo que dices y lo que preguntó también el mundo tiene que ver con mi tesis del doctorado, que es la importancia de las redes familiares, porque las familias rara vez prosperan solas. Entonces, prosperan o prosperaron porque creaban alianzas, generaban confianza, establecían relaciones comerciales, compartían conocimientos y porque además ayudaban a la siguiente generación a avanzar un poco más. Y aquí parece, pues, uno de los aspectos más fascinantes de la genealogía, ¿no? Porque no solo dice quién fue nuestro abuelo o bisabuelo, sino también quién ayuda a comprender cómo tomaron decisiones, qué oportunidades tuvieron, qué dificultades se enfrentaron y cómo esas decisiones siguen influyendo a nosotros o nuestra mentalidad o la mayoría del noreste, ¿verdad? Porque pensamos que el pasado quedó atrás, pero no es verdad. Las decisiones de nuestros antepasados siguen teniendo efectos al día de hoy, ¿no? Un cambio de ciudad, una migración, el matrimonio, una inversión, una profesión. Todo eso puede modificar el destino de generaciones enteras, porque la genealogía es mucho más que una lista de nombres, ¿no? Es lo que también estás hablando, Alberto. Es una herramienta para comprender la historia a través de tus investigaciones. Entonces, cuando estamos investigando una familia, estamos también investigando los sueños que tenían, sus esfuerzos, sus pérdidas, sus éxitos a la persona en sí, ¿verdad? Toda la historia que encierra esta persona y precisamente es lo más apasionante, ¿verdad? De este trabajo. Me imagino que los tres compartimos eso, ¿no? Documentar lo que existió con esa vida detrás de cada acta, la historia detrás de cada acta, ¿no? Detrás de cada nombre. Una persona que amó, sufrió, trabajó y dejó huella. Entonces, pues encontramos estos personajes extraordinarios, ¿no? Estos empresarios que nos estás contando el día de hoy, Alberto. Por ejemplo, con esta capacidad económica que fueron construyendo y de redes de todo tipo, por ejemplo, ¿qué heredó, digamos, en términos de cultura o de apoyo que pueda ser visible en el estado de Tamaulipas? ¿Qué aportaron, digamos, a la historia de Tamaulipas, ¿no? Una casa de cultura, apoyos a intelectuales, a creativos. Esa rama sí también la trabajó, la abordó la familia Filisola. Pues los Filisola van a ser mecenas de algunas obras públicas en la capital del estado. En el año de 1897 aportan una cantidad para que se establezca el Teatro Juárez en la capital del estado y ellos con sus negocios, empresas, pues le inyectan energía para que se muevan las ruedas de la economía de Tamaulipas, porque ellos fueron
quienes trajeron la modernidad porfirista a Tamaulipas, porque con sus negocios y como ya dije, y también sus empresas, pues agilizaron la economía de Tamaulipas, no solamente de Tamaulipas, sino del noreste de México, porque gracias a su actividad, eh, Ciudad Victoria contó con ferrocarril, contó con alumbrado público, contó con telégrafo, contó con teléfono que se conectaba de las principales haciendas a la cabecera municipal. También aportaron a la niñez con aportaciones monetarias cuando se llevaba a cabo alguna jamaica para recolectar fondos para abrir una escuela. Y hablando de escuelas, los Filisola acondicionaron un cuarto para salón de clases a los niños de la hacienda de San Francisco, que ellos eran los propietarios y ellos pagaban al maestro y pagaban los útiles escolares a los niños. Muy interesante. Esa es la parte del valor en donde cuando uno camina a una ciudad, ahí está la presencia, digamos, física, ¿no? En la memoria de las generaciones, en las construcciones, en la infraestructura. No solamente era generar riqueza familiar, sino también era una cuestión de corresponsabilidad, de otorgar o de ampliar eso para que de una manera directa o indirecta también beneficiara a la población. El ferrocarril y todo lo que comentabas. Más una pregunta, ¿qué es una Jamaica, eh? ¿Mande? ¿Qué es una Jamaica? Ah, ok. La Jamaica era como una kermés, una fiesta en donde se invitaban a los ricos para que pudieran brindar su apoyo económico para abrir un hospital, una escuela, otra obra pública y eso. Porque aquí en la Ciudad de México hay un pueblo en el sur de lo que era de la antigua ciudad que se llama Jamaica. Entonces se ha debatido mucho qué significa porque ahí había una pequeña plaza de toros y estaba cerca del original mercado de Jamaica y de la Merced, que eran los mercados más importantes de la Ciudad de México. Entonces, comprendo ya un poco más, Jamaica se refería al jolgorio o a la visita del juego y la diversión, a lo mejor en torno a esa plaza de toros. Entonces, entonces que es como una palabra norteña, porque no la conozco, no la conozco de manera cotidiana aquí, más que para lo que se usa para tomar, ¿no? La Jamaica, pero no como una palabra de un contexto de alegría, de fiesta, de diversión y de aportación. Bueno, creo que ahí sí también me ayuda mucho para entender porque no entendía de dónde podría haber salido la palabra. Pues está muy bien. Sí, gracias. Sí, gracias también. Y pues sí, pero ¿de dónde viene la palabra? Sí, cierto. Es interesante. Pues, bueno, yo la comento porque en las fuentes primarias así viene. O sea, es un término que es muy antiguo y que en algunos municipios se manejaba y yo lo puedo ver esta palabra Jamaica refiriéndose a una kermés Ah, en los municipios de Tula y Ciudad Victoria para el año de 1900. Pero bueno, la raíz etimológica no la tengo a la mano, pero te puedo decir que se relaciona socialmente con una celebración. oye, y que comentas ese lugar de Tula, Tula, Tamaulipas, o sea, porque acá en el centro puedes decir, no, pues Tula Hidalgo, no, este lugar de Tula es muy interesante porque se formaron, hay muchas familias, o sea, de las que yo he buscado, de Marcos Alonso, precisamente nuestras familias, muchas llegaron ahí a Tula, ¿verdad? Es un lugar muy interesante. Sí, Tula, Tamaulipas, tenía una población de 20,000 habitantes en el año de 1900, o sea, más que el puerto de Tampico y más que la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria.
Ok. Eh, Era una ciudad muy rica, había muchas sucursales de bancos, había teléfono, había casino que se llamó Casino Tulteco. También una parte de los empresarios de Tula fueron fundadores del Banco de Tamaulipas. Pero todo eso se vino abajo por la revolución. Entonces la ciudad ya no pudo volver a recap- recapitalizarse y ahorita es uno de los municipios más rezagados con los que cuenta Tamaulipas. Triste. Pero en el pasado era una de las ciudades más importantes en el noreste de México porque estaba conectada con San Luis Potosí Sí, a exacto, través del Camino Real. exacto. Sí, qué interesante. Oye, ¿qué fue más importante de lo que ellos produjeron, los Filisola, regresando a ellos? ¿Fue el aguardiente, que eran de prestamistas, se hicieron banqueros? ¿Cuál crees que haya sido, pues ahora sí que su evolución empresarial, ¿no? Que nos hablaría mucho de cómo son los empresarios o cómo ha sido la evolución pues del concepto empresarial, ¿no? En México. Pues mira, teniendo en cuenta el ejemplo de los Filisola, que su base productiva fue la hacienda de San Francisco, cuyas ruinas se encuentran actualmente en el municipio de Padilla, Tamaulipas. Entonces, era su base de negocios, era donde tenían concentrado el mayor capital que tenían disponible. Eh, de ahí les ayudó para que subsanar una crisis de alimentos muy fuerte que hubo durante la revolución y que solo la hacienda de San Francisco pudo suministrar maíz a los vecinos de Ciudad Victoria. Entonces, los Filisola forman parte de la evolución histórica del empresariado en el noreste de México, porque como ya dije en un principio, ellos asocian en comandita simple, que es una manera de asociarse entre empresarios y ellos tienden a cambiar, a transformarse, a participar en las sociedades anónimas, en donde hay más capital y la versión para hacer negocios es mucho más amplia. Entonces, ellos forman parte de la modernización económica del porfiriato. Entonces, ellos le apuestan a varios giros mercantiles. Son banqueros en una época en donde no existen los bancos en sí, porque ellos son prestamistas híbridos, en el sentido de que prestan dinero y aparte fundan el Banco de Tamaulipas en 1902 en el puerto de Tampico. Y ellos mismos producían la moneda o los billetes, ellos tenían su propia producción de dinero. Ellos también creaban su propio dinero. Había un billete, por ejemplo, que dijera Banco de Tamaulipas, como era común en otras áreas. Pues ellos le pagaban a sus trabajadores de la hacienda de San Francisco en moneda de plata, contrario a la versión de la leyenda negra de los hacendados del Porfiriato, que a los trabajadores los esclavizaban, por así decirlo, pero no, ellos tenían su propia moneda que tenía cierto valor en la región centro de Tamaulipas. Y los trabajadores, algunos eran originarios de Padilla y otros eran alquilados. ¿Qué quiere decir? Que se les pagaba en moneda y cuando terminaban las faenas agrícolas, pues regresaban a su lugar de origen, pues ya pagados y ellos podían cambiar la moneda de plata, pues más allá de Tamaulipas también, incluso. Muy interesante. Bajo esa perspectiva, ¿cómo,
¿cómo les afectó, digamos, el movimiento revolucionario? Porque realmente la revolución empieza en el norte. Sí, Entonces, sí, adelante. bueno, mira, eh, la investigadora Victoria Lerner tiene un par de estudios que tienen que ver con la suerte de las haciendas durante la Revolución Mexicana. Entonces, la investigadora nos dice que los empresarios agrícolas fueron afectados directamente por la revolución. Sin embargo, los Filisola se blindaron, o sea, se blindaron del conflicto revolucionario porque directamente no les afectó, sino que afectó a sus deudores. O sea, como ellos prestaban dinero, se vieron en Claro. problemas sus deudores, no ellos. Entonces sus deudores, al no poder pagar sus deudas con los Filisola, tenían que hipotecar más fincas, eh, pero sí se vieron urgidos en andar cobrando los intereses a sus deudores. Pero haz de cuenta que ellos sobrevivieron a la Revolución Mexicana, pero el reparto agrario de Emilio Portes Gil hizo que se fraccionara la hacienda, como ya dije, que era la base de la productividad de los Filisola. No, es muy interesante. ¿Cuál es de esta perspectiva, cuál fue la aportación de los Filisola a la revolución? Por ejemplo, ¿qué posición política tomaron para poderse blindar? ¿O cómo fue en esas redes familiares y en esas redes de compadrazgo y políticos, cómo Ok. pudieron ellos blindarse para poder... Bueno, pues eh, bueno, la familia Filisola salió del país, se fue a refugiar a San Antonio, Texas. Esa es una estrategia que utilizaron para ponerse a salvo de su integridad física ante el acoso revolucionario. Y otra estrategia, yo supongo que fue que en víspera de la revolución, pues ellos ya estaban preparados para lo que vendría. Ellos ya estaban eh, ellos ya estaban pidiendo a sus deudores que pues que le apuraran en los pagos porque ellos veían lo que pasaban en otras ciudades del país en donde la revolución azotaba a a las ciudades de provincia y la revolución no viene sino a causar estragos hasta el año de 1913 y eso que empieza en 1910. Sí, que es la etapa más fuerte con la etapa victoriana, ¿no? Con Victoriano Huerta, que realmente es cuando se desata la parte sangrienta de la Revolución Mexicana. Pero pues ahí estuvo a un lado, digamos, los primeros movimientos que se firma el plan ahí de Ciudad Juárez, en donde Madero y todos los que vencen Orozco al gobierno federal, al ejército, provocan, digamos, la decisión final de Porfirio Díaz de salir del país. Entonces, por eso, estando tan cerca, es muy interesante cómo esa visión que tuvieron para irse adelantando, digamos, a todos los hechos que se estaban avecinando, ¿no? O se estaban acercando, ¿no? Uy, Así es. sí, adelante. Eh, pues sí, es acertado eh, lo que estamos comentando, porque hay que tener en cuenta que no tenemos una producción historiográfica que nos ayude a comprender pues más aspectos de los empresarios, porque son muy pocos, son muy contados los casos de empresarios agrícolas que se han estudiado para el caso de Tamaulipas, porque Mario Ceruti, para el caso de Nuevo León y el norte de México, pues tiene muchos estudios, pero aquí en Tamaulipas pues, estamos rezagados y yo solamente puedo aportar el tema de los Filisola
pues para entender la dinámica del porfiriato en cuanto a economía se refiere. Pero hay otros casos de empresarios que también son importantes, pero que no hemos abordado. Por ejemplo, el caso del hijo del expresidente de México, Manuel González Hijo, que se viene a residir a Ciudad Victoria. Qué interesante. Y en este punto, no sé, doctora, en este punto, ¿cuáles fueron, digamos, en todo este contexto de las herencias y de las aportaciones que le deja, se ha ido hablando a lo largo de esta plática, cuáles son las herencias o las aportaciones que dejó para la historia de Tamaulipas los Filisola? Ah, ok. Pues son varias. En lo económico, en lo económico se construyó la aduana marítima de Tampico, que hoy día es parte del patrimonio histórico. También una de las aportaciones que se han venido dando en el curso de la historia de Tamaulipas, pues ha sido las instituciones que hoy tenemos, que han pasado por un proceso de largo tiempo y que hoy pues están vigentes. Uno de los descendientes de los Filisola fue rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hace unas décadas. Y bueno, pues le dio un plus a la educación superior, y otros miembros de la familia Filisola se han integrado a otros rubros de la administración pública, y en varias administraciones eh, han dejado huella pues en el deporte, en la cultura y en la investigación histórica también, porque cuando Humberto Filisola Aces fue rector de la universidad, le brindó mucho apoyo al Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT. Interesante. Tengo parte de mi familia, de los de la Rosa, entraron por Tamaulipas, precisamente. O sea, tenemos también un poquito de historia y de orgullo tamaulipeco allá en nuestra familia, ¿no? Llegaron y se fueron moviendo precisamente hacia San Luis Potosí, de lo que se hablaba del corredor, ¿no? Esa línea normal de que entran, empiezan a acomodarse, así como lo hicieron Sola o muchísimas familias que llegan para encontrar las oportunidades, se fueron desplazando y fueron construyendo redes familiares, redes de amigos, redes de apoyo, y así se fueron moviendo hasta que, bueno, ellos finalmente terminan en San Luis Potosí, pero a la fecha tengo familia en Tamaulipas, ¿no? Ahí en Ciudad Victoria. Y yo Ok. también, yo también. Pues, bueno, mi bisabuelo, creo que sí, ¿verdad? El de la imprenta americana, sí, bisabuelo, creo que sí. Sí, pues ahí dices que tenía ahí una imprenta, no, una papelería, ¿verdad? Dijiste, creo, Alberto, que ya te he preguntado de mi familia, que también se movieron a Nuevo León y luego, bueno, mi bisabuela era tejana. Pero bueno, qué interesante que eso es precisamente México, ¿no? Migrantes que cruzaron el océano, personas comunes como quizá los Filisola, cualquier familia, que hicieron cosas extraordinarias. Y creo que ahí está la verdadera riqueza de la historia y la genealogía, ¿verdad? No en descubrir títulos nobiliarios, personajes famosos, sino en recuperar esas historias humanas como lo haces tú, Alberto, como lo haces tú, Edmundo, los dos de manera muy interesante y como también pues lo hago yo. Porque cada vida tiene valor, cada familia tiene una historia, cada persona merece ser recordada. Vivimos en una época donde todo parece que va rápido, ¿no? Las historias duran unas horas, la información aparece y desaparece, pero bueno, la historia nos pide hacer exactamente lo contrario. Nos invita a detenernos, a mirar hacia atrás, a recordar, a agradecer, a comprender precisamente el México empresarial, ¿no? Que hemos estado hablando con esta familia y a reconocer que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Pero cuando investigamos nombres de antepasados, no estamos buscando nombres, ¿verdad? Estamos buscando un lugar en la memoria.
estamos diciendo tu vida importó. Estamos recordando a los Filisola. Y no sé si quieras agregar algo más, Alberto, de Yo estas. sí quisiera nomás hacerle una pregunta, a lo mejor es un poco incómoda, pero que es una parte importante. ¿Cómo reconoce la sociedad tamaulipeca a la familia en sus aportaciones? ¿Cómo es ampliamente reconocida o tiene algún matiz dentro de la historia de allá de Tamaulipas? Eh, bueno, para empezar, quiero decir que la historia de Tamaulipas es muy rica. Es muy rica en temas, hay muchas temáticas, hay muchas líneas de investigación que no se han abierto a su estudio y que Tamaulipas hay mucha tela de dónde cortar y bueno, muchos temas que no se han tratado son, por ejemplo, el caso de familias de origen español, de origen libanés, porque aquí en Ciudad Victoria, en Tampico y en la frontera norte, existen linajes familiares de origen libanés que no se les ha tomado la debida importancia histórica. Y también el tema de la historia del ferrocarril eh, es un tema pues pendiente. También nos hace falta ahondar en la historia del siglo XX, porque la mayor parte de los estudios que contamos son del 19 y muy pocos investigadores se han dedicado a estudiar, por ejemplo, la Revolución Mexicana, el periodo postrevolucionario, el nacionalismo, los sexenios presidenciales y su impacto en Tamaulipas. No, pues muy bien. La verdad es maravillosa la investigación que hiciste. Lo que nos has compartido realmente es muy interesante y también muy aleccionador porque sí embona o coincide con las historias de otras familias, tanto propias como de las que hemos estudiado de manera de familias comunes, la mayoría de la gente que sale a trabajar todos los días, a partirse el lomo para poder salir adelante. Sí es un tipo de visión empresarial que tiene el norte del país. Esa visión no es muy compartida con el sur, que tiene otra forma de ver en su historia cómo fueron desarrollándose. Por eso, el norte del país, lo hemos comentado, es realmente la que construye la riqueza, fundamentalmente la riqueza de la Nueva España, sea la minería, sea la iniciativa de las comunicaciones, sea el tipo de familias que llegan de manera de picar piedra y realmente impulsarse para poder avanzar, digamos, en su desarrollo como familia y en la región que llegaba. No llegaron a saquear, llegaron a construir, casándose, haciendo sus vidas, viviendo y muriendo en los lugares que ellos querían. Fueron constructores fundamentales del país y el norte fue desde la Nueva Galicia con Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua. Es un conjunto generacional, es un conjunto de generaciones que tienen esa visión de atreverse a hacer ahora sí la América. Ese es el punto. Construyeron y le dieron una forma y una identidad muy importante que nos identifica en mucho al México que somos hoy día, ¿no? Y entre ellos los Filisola, que no tenía el gusto de conocer, pero embona y nos hace ver que no fue una casualidad, sino fue, como comentaba, todas unas grandes generaciones de personas de a pie, como en mi caso, hasta personas eh, de mucha iniciativa que dejaron y siguen dejando huella en los lugares en donde vivieron y murieron, ¿no? Es cierto. Yo creo que como mexicanos tenemos que conocer nuestra historia y estas historias importan mucho
como dice Alberto, falta conocer la historia del siglo XX, porque pues sí, digo, uno como con ancestros tamaulipecos, pues se emociona, ¿no? Pero realmente sí, como dice Edmundo, es parte del México que somos hoy, ¿no? De estas personas que de alguna manera, pues, hicieron México. Entonces, no sé si tengan algo más que decir, ustedes. No, por mi parte ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias, Edmundo. Este episodio, pues, de Buscando Ancestros, yo soy la doctora Yuritsi, Saber para Saliver, y recuerden siempre, cada persona merece ser recordada. Recordar personas es una forma de amor. Hasta la próxima. Nos vemos.